las normas por las que se iba a regir todo eso. Han pasado 10 años y eso es lo que la gente piensa en la calle, doctor Ezcarrá. ¿Usted qué dice? Bueno, la verdad es que el presidente el día de ayer, y perdona que empiece por ahí, en su discurso, aparentemente en relación a la conmemoración de la elección de los constituyentes, le dijo al país una sarta de mentiras. Esas mentiras el país las va percibiendo. En primer lugar, ahí no habían, como mucho, exagerando, no llegaban a 20 constituyentes y fuimos 132. En segundo lugar, los constituyentes que fueron es porque ocupan cargos públicos o están en relación clientelar con el régimen. Pero aparte de eso, desde el mismo inicio de la intervención de Isaías Rodríguez y del presidente, se intentó mentir sobre la verdadera historia del proceso constituyente. La historia del proceso constituyente empieza con la revisión de la Constitución del 61, con la propuesta de Osvaldo Álvarez Paz de interpretación del artículo 4 de la Constitución y de hacer una consulta aparte en el momento de aquella elección presidencial para que el pueblo se pronunciara si quería o no una asamblea constituyente. Luego vino un debate parlamentario en el que yo participé como senador de la República que era, y o sea que fui testigo directo de lo que ahí ocurría. Y además vino un debate muy profundo, muy serio, de no menos de 15 sentencias en la entonces Corte Suprema de Justicia. El presidente para ese entonces presentó, eso es verdad, un programa sobre el proceso constituyente en democracia. Yo lo estaba releyendo antes de venir para acá, las bases democráticas del proceso constituyente y cuáles eran, en definitiva, las propuestas que debían hacerse. Y el presidente traicionó esa propuesta, así como también traicionó el proyecto de constitución que el Consejo Presidencial Constitucional elaboró y que él a su vez entregó a la Asamblea Nacional Constituyente. Si uno ahí revisa la libertad de expresión y de información, si uno revisa el esquema bicameral, Cámara de Diputados y Senadores, si uno revisa el nombre de la República, si uno revisa los derechos humanos y estructura del Estado, se da cuenta inmediatamente que él es el que produce una grave traición a lo que fue el proceso constituyente. A eso hay que agregar ya la Constitución como tal. La Constitución tiene, Ismael, María Elena, 350 artículos, un preámbulo constitucional y 14 disposiciones transitorias. En ninguna de esas normas aparece el socialismo autoritario, ni aparece el comunismo, ni aparece la palabra revolución. Ahí se habla de Estado social y democrático de derecho y de justicia, artículo 2. Y está transversalizado. Ahí se habla... Por eso es que ya no le sirve esa constitución al proyecto político. Nunca le sirvió. Ustedes deben recordar ¿qué pasó? El incidente que él y yo tuvimos en el Salón Elíptico, donde él amenazó pues con unos, incluso hizo este gesto. Pero eso era producto de un debate anterior donde nos habíamos negado con mucha fuerza a la idea de la reelección presidencial por el enorme daño que eso le había ocasionado al país desde 1830 para acá, con Guzmán, con Páez, con Castro, con la mayoría de quienes una vez que llegan al poder quieren eternizarse en él y desarrollar un proyecto personal como ahora está ocurriendo con Venezuela, con un inmenso dolor que debo decir. El próximo año, en 2010-2011, en el 2011, nuestra república cumple sus primeros 200 años de existencia. La pregunta es, ¿llegaremos allá con república? Cuando este señor se ha dedicado no solo a desbaratar el Estado, a acabar de manera definitiva con la democracia,
sino que además está disolviendo la República a través del mecanismo de los golpes de Estado continuados que le propinan no solamente el presidente, María Elena, lo hace también, hay que decirlo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y lo hace también, con honrosas excepciones, lo hace, como el caso de Ismael, de Podemos, del Grupo Humanista, pero lo hace también la Asamblea Nacional. Claro, la mayoría ahí. De tal manera que no me extraña que el pueblo esté diciendo lo que está diciendo, y en el discurso de ayer, tú sabes que lo que lo caracteriza a él es la huida hacia adelante. Entonces él está huyendo hacia adelante, él sabe que va a llevar una elección contundente en 2010, él sabe que el país democrático va a tomar democráticamente la Asamblea Nacional, y sabe que una vez que ocurra eso, no solo es que se va a aplicar la Constitución, sino que se revierte esa enmienda de reelección presidencial y se revierten todas esas leyes contrarias y toda esa cantidad de convenios, a la Constitución democrática, además de los convenios internacionales. Doctor Escarrá, empezando el programa, el diputado decía, ojo con esa referencia del presidente el día de ayer en el sentido del referéndum revocatorio. Ismael decía, en palabras más o menos, es un peine, ojo con eso. Claro. ¿Usted qué piensa? Yo opino lo mismo, no olvidemos que el artículo 72 lo derogó la Sala Constitucional. La Sala Constitucional se convirtió en Asamblea Constituyente de la noche a la mañana, reinterpretó la norma, y la norma lo que dice es que cuando usted va a revocar a un magistrado debe sacarse la misma cantidad o un voto más que con los votos que fue elegido. Con los cuales fue electo, exacto. Y el resultado es que pusieron a plebiscitar el sí y el no. Este es un presidente revocado de conformidad al artículo 72 de la Constitución, porque en aquella madrugada, casualmente, el señor Carrasquero fue el que dijo que habían 300.000 votos por encima de lo que el presidente había sacado para ser elegido presidente. Al plebiscitarlo entre el sí y el no y modificar el contenido del artículo, no operó el proceso revocatorio. Poco lo que ha ocurrido con el tema de la alternabilidad y la reelección presidencial indefinida. El señor Carrasquero fue el ponente de esa trágica decisión de la Sala Constitucional, donde dice que no hay ningún problema para la democracia ni para la república, ni es inconstitucional la reelección indefinida, abriéndole entonces las compuertas de la confiscación de la soberanía nacional al pueblo de Venezuela y transfiriéndosela directamente al presidente de la República. Doctor.